Soy Rosa Ibáñez, soy ceramista titulada por la Escuela de Cerámica de Manises e integradora social y trabajo como educadora en la Asociación ACOBA Salud Mental de Valencia. En 2019, y gracias a una donación de una empresa, pudimos comprar un horno, un torno, herramientas suficientes para poder realizar cerámica de forma profesional. ¿Por qué la cerámica es tan importante en nuestro centro y en general? Por su papel rehabilitador. Mientras creamos, no pensamos y no entramos en bucle. Entonces podemos relajarnos, podemos transformar ese sentimiento que queremos, podemos transmitir un chillido, una petición de auxilio a través del arte. En diciembre de 2025 vino Miguel Ángel Font al centro a realizar un taller con su libro Cuando el mar se alza, sobre salud mental. Entonces pensamos que sería una experiencia muy positiva y muy novedosa también poder combinar su proyecto con el del taller de cerámica. El equipo lo formamos personas usuarias del centro, voluntarias y profesionales de la cerámica. La idea es crear una gran escultura que está compuesta por diferentes elementos que tienen sentido por sí mismos. La escultura constará de un barco central y alrededor de él irán todos los elementos de conceptos diferentes del libro. La idea base es que sea como una espiral alrededor del barco, porque cuando entramos en bucle pensando en nuestros problemas, cualquier persona, empezamos a darle vueltas y más vueltas y no salimos de ahí. Entonces queremos romper esa espiral, queremos salir de ese bucle. Yo soy Pilar, soy usuaria del centro y bueno, en varias clases me llamó mucho la atención porque Rosa contaba el proyecto a compañeros que pertenecen a ACOBA y bueno, en una de esas yo tenía mucha curiosidad, también estaba en mi proceso y le dije si podía pertenecer al proyecto. Bueno, esto es una de las piezas del mar, se hacen planchas, hay varios compañeros que hacen las planchas y eso dará forma a la base del barco central. Para empezar a trabajar nos pusimos en contacto con Miguel Ángel, que nos estuvo explicando el libro, y de ahí salieron dos caminos. Algunos artistas han realizado sus obras con conceptos literales que aparecen en el libro. En cambio, otras han realizado esas esculturas en función de cómo esos conceptos les han hecho sentir. Bueno, yo soy Truji y del libro me gustaron mucho las ilustraciones de Miss Walsh y elegí la hidra porque además siempre me ha gustado mucho la mitología clásica y la verdad es que era una de esas ilustraciones que me pareció muy interesante. Además mis piezas suelen entrelazarse también entre ellas, con lo cual era un poco jugar con lo que ya tenía, ¿no? Y bueno, yo espero que a él también cuando vea esa pieza le recuerde a sus dibujos. Hola, soy Renata. El concepto que me ha impactado del libro es las personas faro, esa red de apoyo que nos ayudan en el día a día. Yo lo imagino como dos mujeres abrazándose y a la espera, guiando con luz en el camino a quien esté por el mar, por la vida. Estos son dos ejemplos de esculturas que se están haciendo, pero hay más. Yo misma estoy haciendo una sobre el capítulo 3, que son las transgresiones. Para ello he recogido dos conceptos, una mano que tira veneno y que además en el brazo lleva tatuada una sirena. No todo el mundo que lee imagina, y creo que este proyecto de las esculturas va a ayudar a que más gente comprenda el tema de la salud mental. Me gustaría añadir que estas esculturas forman parte de nuestro proyecto La luz de la salud mental, por lo que en realidad son lámparas. Para nosotras, el hecho de que sean lámparas tiene una simbología muy especial. Primeramente, porque son luz, iluminan el camino de la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental. En segundo lugar, porque da luz a un colectivo tan estigmatizado socialmente. Y además, todos somos luz, todos podemos iluminar en un momento dado a unas personas, a una sociedad. Por eso la importancia de que sean lámparas. Pues una de las cosas importantes que teníamos que ver de esta pieza era cómo la iluminábamos. Entonces lo hablé con una de las psicólogas y nos propuso que no le pusiéramos luces en los ojos, porque a veces en la psicosis los ojos se ven como iluminados. Entonces al final la pieza estará iluminada desde abajo. Enlazando salud mental y cerámica,
Podemos deciros que también practicamos el desapego, porque a Truji, por ejemplo, se le cayó la pieza y se rompió. Muchas veces en cerámica, cuando tienes una pieza que dices, jolín, qué guay me ha salido, y de repente se te cae, pues es un poco, o sea, una parte de ti dice, ostras, pero otra dice, bueno, ya tengo la técnica, y en este caso fue mucho más fácil hacer la segunda que la primera. Entonces creo que a veces perder o el fracaso en cerámica puede llevarte a otro sitio mejor. Somos Nuria y Vicente y junto con Miguel Ángel somos los fundadores de la asociación Mi Cine Inclusivo. Hoy estamos en Acova para preparar las audiodescripciones que acompañarán a las piezas. Para ello utilizamos la metodología que se recoge en el libro Viaje al corazón de un cuadro. Ha sido un placer trabajar con Rosa y su equipo porque han querido ir un pasito más allá de la audiodescripción tradicional. Además de explicarnos sus obras, algo que nos ayuda a describirlas con mayor precisión, serán las propias autoras de cada escultura las que pondrán voz a los textos que redactemos. Es una forma de implicar a los artistas en la accesibilidad de su propia obra. Y ahora que la escultura y todas sus partes están terminadas, es el momento de presentarla en una exposición. A ver qué dice el público. Cuando el mar se alza, ya a la venta en formato físico, digital y audiolibro. Disponible en www.editorialbinatea.com.